Ok, primero lo primero, vamos a entrar a Google. En Google. En este caso quiero la imagen en blanco y negro, así que voy a poner Snoop Dogg. Y para que nos veamos más profesionales lo voy a buscar en inglés, así que vamos a poner Snoop Dogg Black and White. Y nos va a aparecer esto. Damos clic en imágenes y como pueden observar nos aparecen todas las fotos de este chavalo. A mí en lo especial me gustó bastante la número 1 porque tiene bastante contraste y está a contraluz, y esto dificultará bastante el dibujo. Como pueden ver, se ve bastante bien y tiene una muy buena resolución. Damos clic en guardar, en este caso yo lo guardé donde tengo los videos. Y como puedes observar son bastantes y todos estos videos ocupan 71 gigas. No mames. Hey, ¿qué onda mis queridos artistas? Bienvenidos sean a este nuevo video en el cual les traigo un nuevo dibujo. Pero antes de empezar con él quiero disculparme por subir video hasta ahora, pero es que estuve un poco ocupado. Lo bueno es que ya estoy de vuelta. Y también quiero comentarles que este dibujo sí que me llevó bastante tiempo, alrededor de 11 horas más o menos. Los videos pesan 71 gigas, es bastante. Por eso es que te voy a explicar los puntos que creo que son los más importantes para no alargar mucho el video y así tú tengas una mejor idea de cómo es que lo realicé. Sin nada más que decir, vamos al video. Para realizar este dibujo utilicé un bolígrafo color azul marca Bic, que es la más reconocida, como también un portaminas 0.5 para hacer el boceto, una regla para la cuadrícula del boceto, como también mis borradores, uno maleable y uno duro para borrar el boceto. También nuestro bolígrafo de gel blanco para sacar uno que otro brillito por ahí, nuestro algodón para limpiar nuestro bolígrafo, ya que a veces deja manchitas de tinta y esto nos arruinaría totalmente el dibujo. Por último necesitaremos una hoja Fabriano 120 gramos, puede ser de cualquier otra marca. Lo importante es que sea de grano medio o granulada para que nos retenga bien el bolígrafo. Y ahora sí nos vamos al boceto, y para esto he utilizado cuadrícula ya que quería un boceto más preciso y así no eche a perder tan fácil mi dibujo. Si tú no sabes cómo aplicarla, en un video que hice anteriormente te enseño cómo hacerlo y te dejo una tarjetita aquí arriba para que puedas ir a ver el video. La cuadrícula te tendría que quedar más o menos así en tu foto de referencia. He utilizado solo 5 cuadros ya que creo que con 5 cuadros se puede sacar un buen boceto. Te dejo este proceso en cámara rápida porque creo que ya la mayoría sabe cómo hacer este procedimiento y así avanzamos más. Y así quedaría nuestro boceto. Te dejo unas tomas para que puedas apreciar cómo es que debería quedar un buen boceto. Por último borraremos toda la cuadrícula de nuestro dibujo con nuestra goma dura. Ahora con nuestra goma maleable iremos borrando el boceto poquito a poquito conforme vayamos avanzando el dibujo, así como puedes apreciar en pantalla. De aquí en adelante casi solo utilizaremos el bolígrafo, y lo más importante que debes saber es que todos los dibujos con bolígrafos se trabajan por capas. Es decir que entre más contraste quieras, más capas debes de agregar. Empecé a sombrear un poco el fondo y te lo dejo en tiempo real para que puedas apreciarlo mejor. Lo realicé apenas rozando el papel, ya que el fondo está un poco suave, entonces lo hice con pequeñas líneas en diferentes direcciones y poco a poco así ir llenando todo el fondo. Así obtendremos un resultado bastante fino y no se verán tanto los trazos. De
De aquí en adelante ya no hay mucho que explicar, ya que solo estamos utilizando el bolígrafo. De lo único que te tienes que dar cuenta es de los tonos de tu foto de referencia e irlo sacando lo más parecido posible para que te salga un sombreado uniforme, es decir, que no te salgan unas partes más sombreadas que otras. Recuerda hacer tu dibujo lo más despacio que puedas, ya que tú sabes que el bolígrafo no se puede borrar y si lo haces a la carrera te vas a equivocar y lo tienes que empezar de nuevo. Y creo que ninguno de nosotros quisiera empezar de nuevo, así que ponte pilas y no te equivoques. En esta parte de la nariz y los anteojos hay un degradado. En las partes más oscuras debes presionar un poquito más y poco a poco ir presionando menos hasta las partes más claras. Así es como se hacen los degradados y nos sirven bastante para dar volumen y profundidad. También debes recordar que en tu boceto debes marcar muy bien todas las pequeñas partes para que a la hora de sombrear no te cueste tanto. En esta zona también hay otro degradado y lo vamos a hacer de la misma manera en que hicimos el de la nariz. En esta parte el sol está invadiendo mi dibujo igual que el dibujo de bolígrafo de la otra vez. Si eres fiel suscriptor te recordarás muy bien. Ahora ya no se puede dibujar un churro en paz. Acá en las manos el sombreado lo he hecho igual, con líneas en diferentes direcciones, a diferencia que los dedos tienen muchas pequeñas arrugas y las he marcado suavemente. En esta parte vamos con la barba y aquí lo único que he hecho es hacer pequeñas líneas en dirección hacia donde va la barba, pero ojo, debes trazar unos vellos más fuertes que otros para que los claros resalten y así se vea mejor la barba. Si quieres un video específico de cómo dibujar barba con bolígrafo puedes hacérmelo saber en los comentarios, que sería un gran video.
Acá te podrás dar cuenta que unas partes están totalmente blancas. Esto se debe a que el rostro está a contraluz y la luz proviene del lado derecho, entonces la parte izquierda va a estar mucho más oscura que la derecha. En esta parte puedes observar cómo es que realicé los vellos de la parte baja, y estos vellos están bastante cortos, entonces los he tenido que trazar uno por uno despacio para que salgan bien. Estas zonas son las más contrastadas, así que he tenido que presionar un poco más el bolígrafo para así sacar el tono que necesitamos. Déjame contarte que el proceso de este dibujo lo tengo grabado todo en tiempo real, por si tienes alguna duda sobre alguna parte y quieres que haga otro video especificando mejor o explicando mejor. También si tienes alguna duda o sugerencia o recomendación para un próximo video, me lo puedes hacer saber en los comentarios, que yo con mucho gusto te responderé y te tomaré en cuenta. En esta parte es donde utilizaré el bolígrafo de gel blanco para sacar unos cuantos brillos y darle más realce al humo. En la descripción del video te dejaré la marca y código de este bolígrafo para que puedas buscarlo. A mí me costó aproximadamente $1.30, que acá en Guatemala son 10 quetzales. Está bastante económico y de buena calidad, por cierto. En esta parte le he empezado a sacar unos cuantos vellos al bigote, y para quitarle realce solo le he pasado el dedo suavemente por encima. Esto le bajará el tono al bolígrafo y hará que se vea mejor. Ahora solo quedaría darle los últimos ajustes a nuestro dibujo, firmamos y ya lo tendríamos completamente terminado. ¡Oh sí!
Y este ha sido el resultado final, espero de verdad te haya ayudado aunque sea un poquito el video, y si es así puedes dejar tu hermoso comentario y tu like. Si deseas apoyar el canal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Como también si deseas ver las fotos del proceso de este dibujo y los procesos de los dibujos que se vienen, puedes seguirme en Facebook o Instagram como Dibujos_00. Esto ha sido todo por hoy mis queridos artistas, saluditos desde Guatemala y nos vemos hasta en un próximo video.